A través de la tecnología y el artificio económico y político, dice en uno de sus libros el profesor Michael Northcott de la Universidad de Edimburgo, los poderes de la humanidad moderna han crecido hasta el punto en que los humanos son ahora la fuerza biológica más poderosa en la Tierra. Pero estos nuevos poderes no han sido acompañados por un crecimiento en la responsabilidad moral sobre la condición del planeta. Por el contrario, en la medida en que la tecnología ha aumentado el poder humano sobre la naturaleza, los humanos modernos están cada vez más alejados de la Tierra y de sus semejantes. Sobre el tema fundamental del cambio climático, una de las características de la joven trayectoria de este siglo XXI ha sido el rápido avance de las evidencias basadas en la investigación científica, particularmente la auspiciada por organismos internacionales. El diagnóstico más reciente de Naciones Unidas a través del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es representativo de lo que la humanidad está ya aceptando como parte de su experiencia directa. La temperatura promedio de la superficie del planeta, informa el panel recientemente, ha aumentado en aproximadamente 0.9 grados centígrados desde fines del siglo XIX, un cambio impulsado en gran medida por el aumento del dióxido de carbono y otras emisiones a la atmósfera causadas por el hombre. La mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 35 años, con los 5 años más cálidos registrados a partir de 2010. Fenómenos como el calentamiento y acidificación de los océanos, la elevación del nivel del mar, el derretimiento de las capas polares y la presencia de eventos atmosféricos extremos forman parte de las muestras a simple vista de lo que la ciencia ha venido explicando desde hace décadas. Ante esta realidad, el acuerdo sobre la existencia del problema tiende a ser cada vez mayor, debido principalmente a que los aportes de las ciencias coinciden con las manifestaciones evidentes del cambio climático. En donde hay más controversia y desacuerdo que coincidencia, es en relación con las causas, los tiempos y las estrategias para enfrentar con eficacia el problema. Pero sobre todo, en lo tocante a la visión sobre el futuro de la humanidad y la responsabilidad ética de sociedades, gobiernos e intereses políticos y económicos frente al problema. Una evidencia indirecta de estos desacuerdos la podemos ver en el Índice de Rendimiento sobre Cambio Climático, elaborado anualmente por el grupo Germanwatch, tomando en cuenta emisiones de efecto invernadero, uso de energías, consumo de energía y políticas públicas sobre el cambio climático. En la versión 2019 de este índice se observa claramente que, en la actualidad, un buen número de países no contribuye a las soluciones sobre el cambio climático, en una medida proporcional a sus consumos de energía, capacidades tecnológicas, recursos financieros y niveles de contaminación. En esta situación están, entre otros, Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Arabia Saudita y Australia, que ocupan los últimos lugares en el índice internacional. Estamos frente a una paradoja de escala global. Por un lado, la humanidad está entendiendo que hay un proceso cada vez más acelerado de cambio climático, de graves consecuencias para el presente y sobre todo para el futuro de su existencia. Por otro lado, sin embargo, esta misma humanidad no se acepta a sí misma en la urgencia de actuar como un solo organismo, ni asume su responsabilidad ética por ser parte fundamental del problema y de su solución. Por el contrario, está enfrentada a sí misma en controversias y dilemas derivados de intereses, ideologías, prejuicios e incluso visiones filosóficas diferentes y con frecuencia opuestas, que ocupan mucha más atención y tiempo valioso que los acuerdos a los que tendría que llegarse lo más pronto posible sobre el problema y las consecuencias del cambio climático. Algunos de estos dilemas están en el centro de la controversia sobre el cambio climático y ponen de manifiesto que el problema de fondo no radica tanto en la carencia de respuestas o soluciones científicas o de capacidades financieras y tecnológicas para llevarlas a cabo, sino sobre todo en la falta de responsabilidad, particularmente la de carácter ético, por parte de comunidades y sociedades, pero especialmente de sus liderazgos de gobierno y empresas. Veamos algunos de estos dilemas que no necesariamente contienen posturas irreconciliables, pero que sí nos dan una idea de lo que significa esta humanidad enfrentada consigo misma frente a un problema tan importante como el del cambio climático. Un primer dilema es sin duda sobre los alcances del cambio climático.
A quienes piensan que la calificación correcta es de crisis y amenaza real para la sustentabilidad de la vida en el planeta en un tiempo relativamente corto. Contrariamente, hay otros que piensan que el cambio climático no tiene alcances planetarios, que es un fenómeno de largo plazo y más bien aislado, por lo que no hay un escenario de crisis global a la vista. Un segundo dilema es sobre la influencia humana en el cambio climático. A quienes piensan que la magnitud de la intervención humana sobre su entorno natural, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha dado fin al período Helioceno de estabilidad climática, iniciado hace unos 11.500 años, dando lugar a una nueva era, el llamado Antropocenio, que vincula la acción humana a los cambios ecológicos del planeta. Hay quienes afirman, en cambio, que estos cambios ecológicos forman parte de los procesos naturales propios del planeta, a los que concurre, sin ser determinante, la acción humana. En un tercer dilema, la controversia entre globalismo y nacionalismo. A quienes piensan que el cambio climático es un problema fundamentalmente global, planetario, por lo que las soluciones nacionales y regionales son necesarias, pero claramente insuficientes. En un sentido diferente, hay quienes piensan que las verdaderas soluciones provendrán de enfoques nacionalistas, que privilegian entornos locales de fronteras cerradas y preservación de recursos estratégicos. En un cuarto dilema, capitalismo neoliberal y cambio climático. A quienes piensan que el cambio climático, la depredación de la naturaleza y el declive moral del modelo económico capitalista son consecuencias, sobre todo, de la creciente concentración, bajo las reglas del neoliberalismo globalizado, de recursos financieros, tecnológicos y energéticos, en un número cada vez menor de personas, empresas, regiones y países. En un sentido diferente, otros consideran que dicha concentración en pocas manos es precisamente el camino para resolver las brechas económicas y de bienestar que afectan a la mayor parte de la humanidad. Por diferentes caminos, estos dilemas convergen, al final de cuentas, en el argumento central que ha propuesto Michael Northcott de la Universidad de Edimburgo en Escocia, en el sentido de que la posibilidad de prevenir el colapso del sistema Tierra implica el regreso de la economía global a la escala de la ecología en el planeta. Será necesario, dice este destacado filósofo, que las poblaciones recuperen el significado ético y espiritual de atesorar y proteger sus propios ecosistemas locales. Aquí, la variable primordial es el tiempo. A su vez, posiblemente el mayor desafío está en la necesidad de restablecer la comunicación orgánica entre naturaleza y cultura, entre la inteligencia del planeta y la inteligencia de las personas. Comunicación que solo puede restablecerse eliminando las visiones parciales a través de la responsabilidad ética efectivamente compartida. El cambio climático no es un problema del planeta que nosotros podemos o no resolver, como si se tratara de una intervención desde afuera, parecida a la acción de un médico que visita y receta medicamentos para curar al paciente. Desde la perspectiva de la responsabilidad ética, se trata, en cambio, de un problema en el que ambos, humanidad y planeta, somos al mismo tiempo médicos y pacientes. ¿Nos alcanzará el tiempo para entender esto? Tengo mis dudas, sobre todo ante la perspectiva de que el interés material de acumular y concentrar recursos financieros, materiales, tecnológicos y políticos en unas cuantas manos, corporaciones y países, en un proceso de globalización sin límites, predomina sobre el interés de la sobrevivencia del conjunto de la especie y de su medio natural.